Muy bien, buenos días, hermanos. Espero que estéis todos bien, ¿sí? Voy a hacer una cosa antes de la predicación. Así igual nos llevamos 1 hora y 20 y pico minutos sentados, igual nos... ¿sí? Hazme un favor, Israel. ¿Ves aquellas 3 sillas de allí? Tráelas aquí delante. Ponte aquí delante, por fin. Ponte ahí, delante del púlpito, ahí con las sillas, ahí. Sí, a ver, ¿qué más? No, cógelas, con las 2 manos, cógelas, fuerte, ahí arriba, sí, toma. Sí, ¿vale? ¿Lo tienes? ¿Sí? ¿Ya está? Toma, cógelo. No me seas chulito, ¿eh? A ver, toma, cógelo. ¿Vale? Y no lo ha podido coger. Gracias, ya está. ¿Me pones el PowerPoint, por fin, Aarón? Algo tendrá que ver con la aplicación. A veces Dios te tira algo, una bendición, no te lo tira para hacerte daño, y nosotros tenemos tantas cosas en las manos que no podemos cogerlo. Tenemos nuestra familia, nuestros estudios, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras preocupaciones, nuestro pecado. Tenemos tantas cosas en las manos que Dios te lanza una bendición y no tienes manos para cogerla. No sé si os habéis dado cuenta, pero la imagen que tienes ahí es David y Goliat. Vamos a ver en esta mañana probablemente uno de los pasajes más conocidos de la Escritura. Así que vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, por favor. 1 de Samuel, capítulo 17. El pasaje es largo, no vamos a leerlo entero, solamente algunos versículos. Pero precisamente como es uno de los pasajes más conocidos de la Escritura, pues yo creo que si un día nos podemos saltar un poquito de leer un pasaje largo, precisamente es hoy. Todo el mundo sabemos qué ocurrió en la historia de David y Goliat, ¿verdad? Acostumbramos nosotros, si me pones esto que pueda pasar las diapositivas, por fin, Justin. No, va a ser que no, a no ser que esto esté apagado. Gracias. Acostumbramos nosotros a agarrar las cosas fuertemente, ¿no? No las soltamos. Normalmente nos aferramos a lo que tenemos. Estamos ahí con las cosas cogidas y nos cuesta soltar lo que con tanto esfuerzo nos ha costado ganar, seguramente. Nos cuesta despegarnos de las cosas que hemos ganado, ¿verdad? Y como habéis visto, aquí estaba Israel con las manos llenas de cosas, y a veces para recibir algo de Dios es necesario soltar para tener las manos vacías y poder cogerlo, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si recuerdas que Moisés tuvo que soltar lo que tenía en la mano para recibir el poder de Dios. Después de soltar la vara que tenía, que se convirtió en culebra, y luego la vuelve a coger, y ¿sí? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas el muchacho de los panes y los peces? Tenía solamente 5 panes, 2 peces, y tuvo que soltar lo que tenía en la mano para que se mostrase el poder de Dios. 5.000 personas comieron aquel día, incluido él. ¿Tú crees que él comió más de 5 panes y 2 peces? Yo creo que se puso las botas, ¿no? Comió mucho más de la comida que él traía. Dice que los discípulos, cada uno de ellos, recogieron una cesta, 12 cestas, cada uno una, llenas de comida. Por lo tanto, todo el mundo comió todo lo que quiso, porque este muchacho soltó lo que tenía en la mano, ¿verdad? No solamente él, los pescadores, Andrés, Jacobo, Juan, Pedro. Llega un momento que el Señor les visita y ellos están en el día de más éxito de su vida. El Señor les ha dicho, tirad por allí la red, ¿lo recuerdas? Y ellos tiran la red donde el Señor ha dicho y sacan la pesca más grande que jamás
han podido sacar. Es el día de éxito financiero, de éxito laboral más grande de su vida. Y el Señor les dice, venid en pos de mí. Dice que dejándolo todo, hombre, justo ese día, dejándolo todo. Sí, justo ese día. Ellos sueltan las redes, sueltan lo que tienen en las manos, sueltan la superpesca que acaban de hacer y entonces siguen al Señor. Tenemos a Leví sentado ahí en el banco de los tributos públicos. Yo solamente veo un soldado, me faltan unos cuantos soldados, yo creo, en la foto. Yo creo que los publicanos debían ir rodeados de soldados por todos los sitios para evitar que sus compatriotas, los otros judíos, les tiraran piedras o algo así. Pero llega un momento, pasando ahí en Capernaum, en el lago de Galilea, que el Señor le dice a Leví, Leví, sígueme. Dice que, dejándolo todo, manos libres, le siguió. Así podríamos poner ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personajes bíblicos que, para recibir la bendición del Señor, para que el poder de Dios después se manifieste a través de ellos, han tenido que soltar cosas. Y uno de ellos precisamente es David. En este capítulo 17, no sé si jamás lo habías visto, pero así es. Vamos a ir viendo cómo David a través del capítulo va dejando cosas para poder dejar que el poder de Dios se manifieste a través de él. Vamos a orar y después entramos a considerar el pasaje. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y rogamos que en esta mañana tu palabra toque nuestros corazones. Rogamos que en esta mañana, Señor, tú guíes cada una de las cosas que yo voy a decir, que yo no olvide nada de lo que debo decir, que no diga nada que tú no tengas planeado que deba salir por mi boca. Y pedimos también, Señor, que tu palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros y que haga el trabajo que tiene que hacer. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues llegamos a la historia de David. Primero de Samuel, capítulo 17, y dice, ¿qué tienes en la mano? Entrégamelo y manifestaré mi poder. En primer lugar, hablaremos de la entrega de David, de lo que David da. Y después, la segunda parte de la predicación, hablaremos del poder de Dios manifestado una vez que David ha soltado las cosas. ¿Sí? La primera cosa que David suelta es su carga. Si lo recuerdas, David está tocando el arpa en el palacio de Saúl. Y llega un momento que viene la guerra con los filisteos, y entonces seguramente no tenía mucho sentido que David siguiese en palacio, porque el propio rey Saúl estaba en el frente de batalla. Así que, ¿para qué David se va a quedar en palacio, verdad? Así que David vuelve con su familia, vuelve a Belén, y se pone otra vez al servicio de su familia, al servicio de su padre. David es el menor de 8 hermanos, y seguramente no muy bien considerado por sus hermanos y por su propio padre, y lo mandan allí a cuidar ovejas. Y entonces él deja lo que está haciendo, y su padre le dice, quiero que vayas al frente de batalla y les lleves a tus hermanos, ¿lo recordáis? ¿Qué les dice que les lleve? Pan y queso, ¿sí? Fenomenal, ¿eh? Si te gusta el queso, pan y queso, no solamente para tus hermanos, sino también para el capitán o el que estaba a cargo del ejército, el que estaba a cargo de los soldados, ¿verdad? Así que David, supongo que debía llevar, creo que dice el número, creo que dice 10 quesos y 10 panes o alguna cosa, bueno, 7, 8, 10 kilos debía llevar de alguna... no serían mini Babybel, ¿sabes? Serían quesos potentes, ¿no? Allí. Y el pan, pues lo mismo, ya que se ponían a hacer pan, no iban a hacer un bollito de pan, seguramente, pues eran panes grandes también, ¿verdad? Así que para allí va David, con sus 7, 8 kilos de peso en comida, y cuando llega allí, llegamos al versículo 22, y en el versículo 22 dice, entonces David dejó, ¿qué dice? Su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, etc. ¿Lo recuerdas, verdad? Entonces él va cargado y ha tenido que dejar su carga para poder estar allí, para poder buscar a sus hermanos, pero lo que lleva lo ha dejado. Me pregunto, hermanos, si nosotros también llegamos a la batalla con carga. Recuerdo cuando mis hijos todavía estaban haciendo bachillerato, bueno, no hace tanto, Julen todavía lo estaba haciendo el año pasado, o incluso cuando iban en la ESO, peor. Y tú veías a los muchachos que tenían 12, 13, 14 años con unas mochilas más grandes que ellos, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Los que hace poco que habéis pasado por ahí, lo recordáis, ¿no? En alguna ocasión, no sé si tú lo has hecho, pero nosotros cogíamos la mochila llena de todos los libros que necesitaban para ese día y la poníamos en la báscula. Y nos daba fácil 10, 12 kilos de peso cada día que los muchachos llevaban a la espalda, ¿verdad? Ahora, el día que perdían el autobús y tenían que correr, la mochila les estorbaba, porque correr con 10 kilos a la espalda, pues es dificultoso, es costoso.
hermano, para que podamos nosotros servir al Señor, necesitas soltar la mochila. Y a veces nuestra carga puede ser algo muy feo y puede ser un pecado. Y es un pecado el que siempre nos lastra, el que siempre tira de nosotros, el que no nos deja seguir en la carrera, en el que el Señor nos anima ahí en Hebreos, ¿verdad? Lo tenemos y dice, corramos pues la carrera que nos es propuesta. El apóstol Pablo también nos habla de la carrera. Vamos adelante, ¿sí? Pero primero tenemos que dejar la carga. Si es un pecado, bueno, en un sentido, lo tienes muy fácil. Arrepiéntete, pide perdón al Señor, pide al Señor que te dé fuerzas y no sigamos por ese camino, porque ese pecado es una carga, un peso que no te deja seguir en la carrera con el Señor. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Yo no estoy en tu corazón, no estoy en tu mente, no estoy en tu vida. Como decía el pastor antes, eso es tu vida personal con el Señor, pero tú sabes de lo que estoy hablando. Tú sabes, en esa cosa especial que para servir al Señor tú necesitas dejar atrás de una vez, definitivamente, porque la llevas arrastrando hace tanto tiempo y necesitas dejar tu carga. A veces tu carga es una preocupación, no necesariamente un pecado, pero una preocupación. Pero el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y necesitas dejar tus preocupaciones, y el Señor habla del afán, ¿verdad? ¿Podrá alguno de vosotros, por más que se afane, añadir a su estatura medio metro? ¿Podrá? Pero nosotros somos expertos en cargarnos con preocupaciones de cosas que nunca ocurrirán. Y aún en el caso de que ocurriesen, nunca sean tan malas como nosotros pensamos. ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por cosas que nunca han ocurrido? Levanta la mano si eres culpable. Y ahí estamos nosotros, preocupándonos, afanándonos por cosas que jamás ocurrirán. Y muchas veces cuando ocurren no es ni la mitad de lo que tú creías, ¿verdad? Deja tus preocupaciones en el Señor, deja tus cargas en el Señor. A veces no solamente son preocupaciones, son problemas reales, son cosas que de verdad te están pasando. Deja tus cargas en el Señor. En ocasiones pueden ser simplemente malas decisiones que hemos tomado. Es que tenías que haber hecho esto y no lo has hecho. Es que tú pensabas que esto iba a ser bueno, has tomado la decisión y te has equivocado. Y arrastras una carga que nunca deberías haber puesto en tu mochila. Como decía en la reflexión al principio Moisés, pues entonces tienes que tomar una decisión. Actúa sabiamente, sé sabio para cortar tus cargas. Porque cuando vas con una mochila cargada, no puedes ir corriendo a coger el autobús. Cuando vas con una mochila cargada, es muy difícil correr la carrera que tenemos por delante, la carrera que tenemos propuesta por delante. Necesitas cortar con tus cargas, dejar los quesos y los panes allí al lado e ir a servir al Señor. No puedes seguir adelante con las cosas que te están preocupando, que el Señor no nos ha pedido que metamos. Algunas, vamos a decirlo así, vienen de fábrica, vienen de serie. Tú estás cargado porque tienes una familia y es tu responsabilidad. Tú estás cargado porque tienes unas responsabilidades, a lo mejor en tu trabajo o en tus estudios, y esas vienen de serie. Sé el mejor estudiante que puedas ser, sé el mejor trabajador que puedas ser, pero a la vez no pongas en tu mochila cargas que no te corresponden. Porque el Señor está ahí esperando, oye, ¿cuándo me traes los quesos? ¿Cuándo servimos al Señor? A veces tengo un poco la sensación, perdón, igual es un ejemplo un poco tonto, pero a veces tengo un poco la sensación de que, imagínate que trabajas en una pastelería, ¿no? Y tienes ahí un montón de pasteles, ¿no? Y viene un cliente y te pide un pastel de nata, ¿no? Y tú en vez de darle el pastel de nata, te comes el pastel de nata, el brazo de gitano, todos los cruzanes que hay en la pastelería y todo lo que hay por allí, te lo comes todo y de repente te acuerdas, alguien me había pedido algo, ¿no? ¿No? Y ahí está el Señor que ha venido a pedirte algo y, Señor, ¿qué querías? Ya me lo he comido todo. Y al Señor le he dejado las migajas que han quedado. Porque he ido cargando mi mochila de una cosa y de otra y de otra. Bueno, el ejemplo que os ponía y el versículo que también mencionaba dice, por tanto, nosotros también despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y fíjate cómo diferencia las dos cosas, ¿eh? Una cosa es el peso. Y a veces la vida nos da cosas
por las que preocuparnos, por las que afanarnos, como decía yo, tenemos responsabilidades, tenemos un peso. Hay la mochila, todos llevamos mochila y hay algunas piedras dentro, y es imposible no llevar alguna piedra en la mochila, hay un peso. Pero luego habla del pecado, ¿te das cuenta cómo diferencia las dos cosas? Dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, tienes que soltar la mochila, hermano. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y eso es nuestra vida cristiana. No podemos estar en la vida cristiana y a la vez con una mochila de 25 kilos. No puede ser. Tienes que sacar peso de la mochila. Y me viene genial lo que Moisés decía al principio, sé sabio. Porque a lo mejor hay algunas cosas con las que debemos cortar. Un globo no se eleva si no cortas el lastre. Un globo no va para arriba si no le quitas peso. Es imposible. No, pero yo es que estoy más seguro. ¿No? ¿Qué haces? Yo pensaba esta mañana. Y cuando cortan el lastre, ¿qué hace con él? ¿Lo meten en el globo otra vez? ¿No, verdad? El lastre lo cortan y ahí se queda, ¿no? Habrá alguien que supongo que lo recogerá. Pero el lastre, una vez que lo cortas, no va otra vez dentro del globo. Si no, el globo no se levanta. Seamos sabios, hermano, con nuestra mochila. Porque a veces nosotros llevamos cargas que no hemos dejado, y esas cargas, ya sea pecado, preocupaciones, trabajo, estudios, decisiones, a veces son tantas piedras en la mochila que no nos dejan seguir en la carrera. Otra vez, el versículo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Así que en primer lugar, David, para tener las manos vacías, acuérdate, y va de esto, nos vamos a acordar de Israel aquí con las sillas durante un tiempo, ¿verdad? Y va de esto. Para tener las manos vacías y poder coger lo que Dios te da, necesitas dejar tu carga. No solamente tu carga, necesitas también dejar tus preferencias en muchas ocasiones. David, versículo 15 del capítulo 17. Dice, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y también versículo 20, dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. ¿Te das cuenta cuántas veces este capítulo dice dejando? Nunca me había dado cuenta hasta que no me he puesto a estudiar este tema. ¿Cuántas veces has leído 1 Samuel 17? ¿Cuántas veces has pensado en la historia de David y Goliat? Pero David deja tantas cosas en el camino, sale tantas veces este verbo en este capítulo. David, os lo he dicho antes, en primer lugar, deja su comodidad en palacio. Mira, si yo hubiera sido David, hubiera presionado todo lo posible para no volver a mi casa. Estoy en palacio, que no está el rey, que no esté, que se ha ido el rey, pues que se vaya, pero yo me quedo aquí tocando el arpa. ¿Sí o no? Es mi comodidad, es donde yo estoy, que como la comida del rey todos los días, que estoy aquí durmiendo en una cama cómoda, que no tengo obligaciones, no tengo que salir con las ovejas y estar ahí de día, de noche, cuando hace sol, cuando hace frío. No tengo ningún problema, no, pero David deja palacio. Deja su comodidad. Y por honrar a su familia, por ayudar a sus padres, se vuelve a casa y se pone otra vez a cuidar las ovejas. Pero llega un momento en el cual su padre le da un encargo y le dice, vete al frente de batalla. Él ha dejado primero su comodidad. Y segundo, bueno, no sería una comodidad tan grande, pero también ha dejado su trabajo por ir a hacer lo que su padre le ha pedido. Intenta aplicar esta frase que acabo de decir a tu vida. Ha dejado su comodidad, ha dejado su trabajo para hacer lo que su padre le ha pedido. ¿Qué estoy yo dispuesto a dejar por servir al Señor? Y cuando David primero ha soltado su carga, después ha soltado sus preferencias, su comodidad, su trabajo, entonces llega al frente de batalla y está disponible para enfrentarse a Goliat. ¿Tú crees que David, cuando su padre le da los quesos y los panes, piensa que va a acabar matando al filisteo? Ni sabía que existía Goliat cuando sale de su casa. Dios puede hacer tantas cosas en el momento en el cual nosotros tenemos las manos disponibles. Y entonces David está en palacio, está cuidando las ovejas, deja las ovejas. ¿Y qué dejamos nosotros? Mis planes. Como comentaba hace un momento, no, yo es que quiero hacer 3 carreras, 4 másters, no sé qué. Y después de todo, igual me da tiempo de acordarme que ha venido alguien a comprar un pastel, por juntar los 2 ejemplos que os he puesto. ¿Verdad que me estáis siguiendo? ¿Y qué quería? No, ¿qué quería el Señor? Ahora he terminado mis planes, ahora ya he conseguido un trabajo, ya he comprado un piso, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, y ahora por fin, ya no tengo ni ganas ni fuerzas para seguir sirviendo al Señor. Mi mochila estuvo tan cargada durante un tiempo que ahora ya,
como diríamos, se nos ha pasado el arroz, ¿no? Mis estudios, mis preferencias, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gustaría. Nos hemos enfocado en nuestra sociedad del siglo XXI, incluso diría en buena parte del siglo XX, nos hemos enfocado solamente en nosotros. Fíjate que, por ejemplo, en la España antigua, y seguro que era así en todo el mundo, se formaba a los hombres y a las mujeres en las familias para que fueran buenos padres y madres de familia. Eso era. Los chicos aprendían a trabajar, las chicas aprendían a cuidar de su casa. Tú dices, bueno, esto queda un poco machista, ¿verdad? Un poco clasista, un poco tal. Sí, pero estaba focalizado en la familia, ¿sí o no? Hoy en día no es así. Por eso los chicos, incluso los chicos creyentes, tienen tantos problemas para encontrar una pareja cristiana, para encontrar un novio, para encontrar una novia con la que casarse después, porque solo se han focalizado en ellos mismos. Ellos tienen que hacer su carrera. Ellos tienen que hacer sus estudios, luego tienen que hacer su máster, luego tienen que prepararse bien, luego tienen que encontrar un trabajo, y tienen 28 años y dicen, ¿y cuándo van a tener tiempo para encontrar a alguien que camine con ellos en la vida? Si solo se focalizan en ellos. Y de repente aparece alguien y tiene que encajar en cada una de las categorías. Bueno, sí, mira, pero primero yo tengo que hacer esto, y después, si tengo tiempo, igual podemos salir. Es mi experiencia con los jóvenes hoy en día, algunos cercanos. Otros un poco más lejanos, pero así es como yo lo estoy viendo la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque nos hemos focalizado, incluso como familias, en yo, mis planes, lo que yo quiero hacer. Y en medio de todo eso, ¿dónde encaja el Señor? Por cierto, ¿y cuántos de los que estamos haciendo planes, nuestro plan número uno es el Señor? Porque normalmente nuestro plan número uno soy yo. ¿Alguien levanta la mano y dice, yo serviría al Señor por delante de todo? Si no tengo que estudiar, no estudio. Si no saco mi carrera, no saco mi carrera. Si no tengo un buen trabajo, no lo tengo. Pero yo serviría al Señor por encima. Yo voy a ser pastor. Yo voy a ser misionero. Cada vez menos. Y es porque no nos hemos focalizado en nosotros mismos y no en lo que podemos hacer por el Señor. Cada vez menos. En la generación de Moisés, que aunque no lo parece, pero es un poquito mayor que yo, pues Moisés es pastor de una iglesia. Pedro fue pastor de una iglesia. Antonio fue pastor de una iglesia. Todos son de una edad similar. Antonio fue pastor de una iglesia. Sergio Edo es pastor de una iglesia. Ayudarme. Dan es pastor de una iglesia. Ayudarme los que estáis. Y son todos de una edad similar, ¿verdad? Estáis todos de una edad parecida. Manolo Martínez ha sido pastor de una iglesia. Todos de una edad parecida. Todos son jóvenes de la generación de Moisés y que se han conocido y que han ido juntos a campamentos muchas veces. ¿Me estoy equivocando? No. En la generación que es un poco más joven, que es la mía. O vamos a tirar un poco abajo. Tenemos a Josué Valcárcel ahí pastoreando una iglesia. Tenemos a Josep Segurado pastoreando una iglesia en Tarragona. Se acabó. No tenemos más. ¿Dónde están? Es porque nos hemos focalizado en nosotros. Nos hemos focalizado en nosotros. ¿Dónde están los chicos que tienen 35, 40 años y que dicen, yo serviré al Señor, yo voy al ministerio? No hay. Porque nos hemos focalizado en nuestras preferencias. En tercer lugar, bueno, terminando esto, ¿qué hacemos con mis preferencias? ¿Qué hacemos con mis comodidades? Las pongo en el altar. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el altar las cosas se queman. No hay más. O sea, cuando yo le digo al Señor, te doy mi tiempo, lo que yo soy, se quema. Te doy mis preferencias, lo que yo quiero, se quema. Se quema. No hay. El yo no existe, porque lo pongo en el altar y se quema. En primer lugar, David deja su carga. En segundo, deja su preferencia. Y finalmente deja su seguridad. ¿Recuerdas la historia? Ve al filisteo, ve a Goliat gritar y decir, ¿quién va a venir a pelear? Saúl debía tener bastante miedo, porque es verdad que Goliat medía 3 metros, pero si tú te vas a buscar un tipo grande y fuerte en Israel, el más grande y el más fuerte, ¿quién era? Pues era Saúl. Debía medir como 2,10 metros, 2,15 metros. Nos dice la Escritura que le sacaba la cabeza para arriba a todos los israelitas. Debía ser un tipo grande, un jugador de baloncesto, grandote. Claro, Goliat medía 3 metros, pero si en Israel había uno que se le acercase un poquito a Goliat, será Saúl. Y Saúl está ahí en su tienda, que no se atreve a salir, que sabe que Goliat lo va a matar, y llega un muchachito por allí y dice, yo voy a ir a pelear. Y Saúl rápidamente
¿Seguro? Seguro. Muy bien. Mira, te voy a dejar mi armadura. ¿Lo recuerdas? Te voy a dejar mi armadura. Ahí vas. Te voy a poner, claro, David, no nos dice la Escritura que fuera un tipo muy grande, pero Saúl sí lo era. Tú, imagínate ponerte una camiseta de Pau Gasol, ¿vale? Pues eso era, pero de hierro. O sea, no, eso era, ¿no? ¡Pum! Y te pones la camiseta y, claro, pues te llegaría por debajo de la rodilla, ¿verdad? Pues ahí va, con el casco, le debía cubrir hasta aquí, el casco de Saúl, ¿no? La armadura de Saúl, la lanza, no puede, o sea, imposible, no puede cogerlo, de ninguna de las maneras, ¿no? Y entonces, versículo 39, dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras. Su propia seguridad, él la quita de en medio. Porque él va con las manos vacías, otra vez, para que Dios pueda mostrar su poder. No se trataba de David, se trataba del Señor, aquí estoy. Manos vacías. ¿Qué puedo hacer yo para servirte a ti? No se trata de mis títulos, no se trata de mi conocimiento, no se trata de lo que yo sepa o de lo que yo me haya preparado, del tiempo que haya dedicado a estudiar o a trabajar. Se trata de lo que tú haces. Por lo tanto, todo lo que yo soy, decía el apóstol Pablo, lo tengo por basura, lo tengo por estiércol, es la palabra en la versión del 9. ¿Sí? Lo único que me interesa es tener las manos vacías, para que cuando el Señor me pida que vaya al servicio, yo pueda agarrar, yo pueda coger lo que Él me dé. Y David lo último que deja es su seguridad, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. He visto vidas de jóvenes perderse en el... A ver cómo puedo decir esto. Perderse en un buen sentido. Sí, las dos palabras podrían estar juntas en la misma frase. Porque se han convertido en adultos ejemplares. Lo hacen todo bien. Tienen su trabajo, tienen su familia, ganan su dinero. Todo bien. Van a la iglesia los domingos. Pero los he visto con tanto potencial para servir al Señor y no han hecho nada con eso, que han perdido su vida. Sí, han ganado muchas cosas. Todos los meses entra una buena nómina en casa. Tienen su familia y... No, los he visto, sí, y han ganado muchas cosas. Pero cuando llegues al cielo y te pregunte el Señor qué has hecho, ¿le van a sacar la lista de los doctorados y los másters? ¿Le van a sacar la lista de tus años de trabajo? Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. No sé cuál es tu disposición, no sé en qué estás envuelto, de algunos conozco un poco más, de otros un poco menos. Pero hermano, manos vacías. No llenes tu mochila de tantas cosas que luego no puedas correr en la carrera cristiana. La primera cosa que hemos visto es la entrega de David. Hubo otros que también dejaron su seguridad para servir al Señor. Nehemías dejó su palacio en Susa y se fue a construir muros cuando no sabía poner un ladrillo encima de otro. Era copero, no era albañil, no era arquitecto, no era ingeniero, copero. Y se fue a Jerusalén para construir el muro. Pedro sale de la comodidad de su barca, de la seguridad de la barca, en medio de una tormenta. Y es muy bonito como lo dice el pasaje, porque dice que inmediatamente, Marcos usa mucho esta expresión, inmediatamente, el Señor le tomó de la mano que tenía vacía. Porque si la hubiera tenido llena de cosas no se hubiera podido agarrar al Señor. ¿Qué me dices de Gedeón? Escondido en el lagar aventando trigo. Estos son dos cosas que no deberían estar en la misma frase. Gedeón al principio tiene más miedo porque está escondido en un lagar tirando trigo para arriba que allí no corría el aire por ningún sitio. Y ahí está, escondido. Y llega un momento en que el ángel de Jehová le visita y él toma una decisión. Suelto lo que tengo en la mano. Y entonces, ¿qué le da Dios? Le da una trompeta y una vela y un cántaro. Y con eso
se va a hacer la obra de Dios. Pero con lo que él tenía, con las espadas que él pudiera tener, que no tenían ninguna, él no podía hacer la obra de Dios, tiene que soltar lo que tiene en la mano. Hemos visto la entrega de David, y ahora que hemos visto que David ya no tiene nada en su mano, vemos el poder de Dios manifestado a través de David. O sea, el que mata a Goliat es Dios, lo entendemos, ¿verdad? El que hace la obra de que un tipo de 3 metros por una piedra que le da en el único agujerito que debería tener de su casco. Entendamos que Goliat dice que tenía un casco tremendo, ¿no? Pues justo debía tener una ranura, vete a saber dónde, y ahí justo va una piedra que se le clava en la frente que tumba a un gigante de 3 metros. Entendemos que no es David, sino que David solamente es un instrumento, que no es David el que tumba a Goliat, sino que es Dios. Para que el poder de Dios se manifieste a través de David, David tiene que tener las manos vacías, vacías. En primer lugar, el poder de Dios se manifiesta a través de David porque David tiene memoria. Porque David tiene memoria. Mira, ven conmigo al versículo 34. Y dice, David respondió a Saúl, cuando Saúl le dice, ¿seguro? ¿Seguro? ¿Tú vas a ir? Y él dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. David tuvo fe, sin duda. O sea, él vio a ese gigante de 3 metros y dijo, con la ayuda de Dios, yo lo puedo vencer. Confío en Dios, sin duda, sin duda. David tuvo fe. Pero la fe, hermano, vino por la memoria. Si él no hubiera recordado lo que Dios hizo con él ayer y antes de ayer y antes de ayer, su fe no hubiera existido. Porque la fe viene de las cosas que hemos recibido primero y sabemos que podemos confiar en Dios porque Dios ya lo hizo ayer. ¿Me sigues en este razonamiento o no? Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿verdad? Pero cuando tú estás enfermo y vas al médico confiando que el médico te va a sanar porque el médico te dio unas pastillas para otra cosa a la vez anterior que te fueron bien, ¿verdad? Si tú has ido a un médico una vez, otra y otra y el médico nunca ha solucionado tu problema, pues al final tú no irás a ese médico porque no confías en él. Pasaría lo mismo con el mecánico, pasaría lo mismo con cualquier otra cosa. Tú vas porque primero te ha dado una solución. Y por eso repites con el mismo mecánico, por eso repites con el mismo médico, por eso repites con el mismo fontanero, con el mismo electricista, con el problema que tú quieras tener. Por eso repites. Si tienes un profesor particular que te ayuda con matemáticas, por eso repites. Porque te ha ayudado con tus clases de matemáticas y has aprobado el examen. Y cuando tienes otro examen que es complicado, pues ¿dónde vas? Al mismo que me ha ayudado antes. Si el que te ayudó la primera vez no te sirvió de nada, te buscas otro, ¿no? La memoria es lo que nos da confianza. El punto es este, hermano. Puedes recordar la de cosas, como hemos leído esta mañana en el Salmo, que Dios ha hecho por ti. ¿Y eso no te da fe para lo que viene por delante? ¿No puedes tú recordar cuántas veces el Señor no te ha librado de esta situación o de esta otra, o ha traído esta bendición, o en medio de la circunstancia más rutinaria, que ni lo esperabas por ningún sitio, de repente ha venido la solución al problema que tú tenías? La memoria, el recordar, nos ayuda a que nuestra fe aumente. Hay un momento que el Señor ha hecho la alimentación de los 5.000 y luego de los 4.000, y los discípulos habían olvidado de traer pan. Esto creo que es Marcos 8, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? Y hay un momento que el Señor les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, esto lo dice porque no traemos pan. No, hombre, no. Lo dice porque los fariseos son unos hipócritas, no tiene nada que ver con el pan. Y el Señor les dice, pero a ver, ¿no he alimentado a 5.000 primero y a 4.000 después? Y añade, ¿y no os acordáis? ¿Qué necesidad tengo yo de que traigáis pan? Cuando nosotros nos acordamos de lo que Dios hizo ayer, eso nos da fe para afrontar el mañana. David se acordó de cuántas veces Dios le había librado
del león y del oso. Y eso le dio la fe suficiente para afrontar la pelea con Goliat. El poder de Dios se manifestará mañana igual que se manifestó ayer. Igual que se manifestó ayer. Por lo tanto, número 1, manos vacías. Pero ahora Dios quiere manifestar su poder a través de ti. Y necesitamos fe para eso. ¿Y de dónde viene la fe, hermano? Viene de la memoria. Y tú no puedes recordar lo que Dios ha hecho por ti si no vas aquí primero, lees en tu Biblia, tienes comunión con el Señor, caminas con el Señor. Necesitas recordar lo que Dios hizo ayer y antes de ayer por ti para enfrentar el mañana. En segundo lugar, se manifiesta en cosas pequeñas, porque no me digas tú que cinco piedras no son cosas pequeñas, ¿verdad? Poniendo otro ejemplo, no me digas tú que 5 panes y 2 peces no son cosas pequeñas. Versículo 40 habla de las piedras y dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Así que, en primer lugar, se manifiesta igual que se manifestó en el pasado, se manifestará en el futuro, y luego el poder de Dios se manifiesta a través de las cosas pequeñas. Porque no lo olvidemos, que Dios no necesita nada de nosotros. Otra vez, que no fue por la piedra, ni por la honda, ni por la espada, ni por el que David era más rápido, fue porque Dios lo hizo. Dios no necesita grandes cosas de nosotros. No necesita grande preparación, no necesita grandes títulos, no necesita grandes talentos, no necesita... Lo que necesita, escucha, lo que necesita es todo. No mucho, no es mucho, pero sí todo. No es mucho lo que yo le puedo dar al Señor, 5 panes, 2 peces, no es mucho, pero es todo. Aquel niño se quedó sin nada, ¿no? Yo siempre que explico esta historia digo, ¿qué pasa? ¿Nadie más tenía comida? ¿Entre 5.000 personas? ¿Nadie más traía comida? ¿Nadie? ¿Solamente aquel niño? Había una mamá, una sola en Israel, en toda Galilea, una mamá en Galilea que había sido prudente y precavida con su hijo y le había ido, toma, llévate algo de comida. ¿Una sola? ¿No había ninguna mamá más en toda Galilea? Seguro que había un montón de gente con comida. Pero dijeron, hombre, no, si yo le doy esto a Felipe, a Tomás, a Andrés, a los discípulos que venían por allí a recoger la comida, yo me quedo sin nada. ¿Y qué voy a hacer yo si yo llevo 2 manzanas y no, si yo le doy las 2 manzanas que llevo, ¿yo con qué me quedo? ¿No? Pero hubo un niño, uno, que tenía poco, pero lo dio todo. Hubo un pastor, uno, que no llevaba armadura ni espadas, tenía 5 piedras y lo dio todo. Por eso, hermano, no se trata de cuánto, no se trata de acumular, no se trata de, ahora que tengo todo esto en mi vida y que he llenado mi mochila con tantas cosas, toda esta mochila que pesa tanto te la voy a dar a ti, Señor. No va de eso. Si el Señor ya tiene las cosas, ya tiene el poder y ya puede hacerlas, lo puede hacer todo Él solo. Se trata de que nosotros le demos todo lo que nosotros somos para tener las manos vacías. Cuando tú vas en el metro o en el autobús y tienes las manos ocupadas con cosas, escucha, te caes a la primera curva, ¿no? Tú vas en el metro, ahí, y de repente, como no te puedas agarrar, vas al suelo, ¿no? Hay una barra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Necesitas tener las manos vacías, hermano, porque si no, la primera curva nos caemos. Cuando nosotros tenemos tantas cosas que no podemos agarrar la bendición que Dios nos da, que Dios no puede usar su poder a través de nosotros porque hemos llenado nuestra vida de cosas, a la primera curva te caes. Necesitamos las manos vacías. Ciertamente, el pueblo tuvo una gran victoria. El pueblo fue bendecido por la victoria, el pueblo fue bendecido porque tuvieron paz, el pueblo fue bendecido con el botín. David tuvo unos grandes beneficios.
Su familia fue exenta de impuestos, se le dio dinero en ese momento también a él. Además de eso, vino a ser yerno del rey, se casó con la hija del... Bueno, tuvo un montón de beneficios de repente. De estar cuidando ovejas, ahora era parte de la familia del rey. Y a veces nosotros tenemos las manos vacías, estamos trabajando para el Señor y no vemos fruto por ningún sitio, ¿no? Déjame decirte que Dios está haciendo mucho más de lo que nosotros vemos o entendemos. Dios está haciendo mucho más de lo que nosotros vemos o entendemos. A mí me corresponde tener las manos vacías y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad, lo que tú quieras. Y el Señor es el que coge esas manos vacías y las llena de sus cosas. Y te da la vara de Moisés, o te da los panes y los peces de aquel muchacho, o te pone un cuerno, una trompeta, un sofar, la trompeta aquella de los hebreos, y una tea ardiente. El Señor es el que luego te equipa. El Señor luego es el que te prepara para el ministerio. De nosotros se demanda la disposición. Igual que de los apóstoles. Lo comentábamos también ayer. Tal vez, con todo el cariño lo digo, sin ningún desprecio de verdad, pero tal vez no había 12 hombres más inútiles que aquellos 12 apóstoles para llevar el mensaje del Evangelio. De 4 de ellos se dice que eran hombres sin letras, de los pescadores. De Tomás, por ejemplo, le vemos que no cree la resurrección del Señor. Era un hombre que dudaba, hasta de su propia sombra, hasta que no meta mi dedo en su llaga, ¿no? De Simón, era Simón el celote, ¿lo recuerdas? Los celotes eran como un grupo terrorista ahí, ¿no? De Leví, ¿qué vamos a decir? Yo creo que los otros apóstoles, cuando el Señor escogía a Leví, dirían, hombre, no, a este no, Señor, por favor. Mira que no había gente en Galilea, pero tienes que venir a escoger al publicano. Este es el que me roba. ¿Te imaginas allí a Pedro, Andrés? Este es el que me roba. No había hombres más inútiles para llevar el mensaje del Evangelio. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el Señor dice, seguidme, y ellos dicen, lo dejaron todo y le siguieron. Disposición. Nada que ver con la preparación. El Señor viene luego, cuando tú tienes las manos vacías, que es lo que pasaba con estos hombres. Ya no tenían las redes en sus manos, ya no tenían una barca en sus manos. Ahora tienen las manos vacías y viene el Señor y te equipa. Pero lo que se dispone lo que se demanda de nosotros es disposición. Cuando David estaba cargando los quesos en su casa, seguro que ni le pasaba por la mente todo lo que ocurriría después. Pero él tuvo disposición. Ha venido un gigante desafiando a mi Dios. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Y Saúl lo mira y... Pero si tú eres un canijo, ¿dónde vas? O sea, no. Ese hombre ha desafiado a Dios. Eso no lo puedo permitir. Terminamos, hermano. Bueno, un par de ejemplos más. Ya hemos hablado del chico de los panes y los peces. La viuda de Sarepta, ¿lo recuerdas? Cuando suelta todo lo que tiene. Cuando en la última comida que se iba a comer para morir ella y su hijo, ella suelta lo poquito que le queda y el Señor multiplica su aceite y su harina. ¿Lo recuerdas? Durante 2 años y pico mientras Elías está con ella. ¿Sí? Cuando nosotros soltamos lo que tenemos, el Señor hace grandes cosas después. Y termino. Al final, no hay nada mejor que invertir en Dios lo poco que nosotros tenemos. ¿Qué tienes tú? ¿Tienes solamente la comida que tenía la viuda de Sarepta? ¿Un poquito de harina? Inviértelo en el Señor. ¿Qué tienes tú? ¿Tienes un poco de tiempo? Inviértelo en el Señor. ¿Tienes un poco de... Puedes poner un poco de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu dinero? ¿Puedes sudar un poco por el Señor? Invierte en el Señor. Pues invierte en el Señor. No hay mejor inversión en esta vida que invertir para el Señor. Y todo eso al final se demuestra. Se demuestra el poder de Dios y que no hemos trabajado en nuestras fuerzas, que no lo hemos hecho para nosotros, que no ha sido, otra vez, volviendo a un ejemplo de ayer, como los jugadores de fútbol que se señalan la camiseta al final cuando meten un gol, ¿verdad? Que no es que he sido yo, cuando todo eso se hace para la gloria de Dios. Ese es el sello. El sello de que las cosas han estado hechas correctamente, de que las cosas han estado hechas de una forma adecuada y en la voluntad del Señor. El sello es este, que cuando la gente lo ve, da gloria a Dios. Y no a David necesariamente, aunque las mujeres cantaban Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, pero fíjate que dice el versículo 47, ¿qué dice David? Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos.
No es que yo voy a matar a Goliat. No es lo que yo voy a hacer. Es que Dios nos dará la victoria. Nehemías hace lo mismo. Reconstruye los muros y lo que a él le preocupa es que cuando la gente pase por el camino y vea los muros reconstruidos diga, gloria a Dios. Porque antes pasaban y se reían del Dios de Jerusalén. Se reían del Dios de los israelitas. Decían, menudo Dios tienen estos que llevan aquí no sé cuántos años y todavía tienen los muros destruidos. Esa era la preocupación de Nehemías, esa es la preocupación de David, esa es la preocupación de cada uno de los siervos de Dios, que suelta las cosas que tiene, que no tiene nada en las manos, porque busca la gloria de Dios y no otra cosa. Podríamos ahondar en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué le importaba a él ser fariseo de fariseos? ¿Qué le importaba a él todos sus estudios y toda su pompa y entrar y salir en el Sanedrín y ser amigo del sumo sacerdote? No le importa nada. Lo que le importa es la gloria de Dios. Hermano, ¿qué tienes en las manos? Piensa con sabiduría, volviendo al inicio del culto. Si a lo mejor no tienes que soltar algo, si a lo mejor no tienes que dejar algo, si a lo mejor en medio de todas esas piedras que estás metiendo en tu mochila, estás metiendo tantas que no caben las cosas de Dios. Piensa si estás ocupando tanto tu vida con cosas que no serían necesarias, sino que a lo mejor lo que es necesario es que tengamos las manos vacías, para que el Señor pueda poner en nosotros un cayado, para que pueda poner una honda, para que pueda poner un cuerno y una tea, para que pueda poner la vara, para que pueda poner lo que Él quiera en nuestras manos para que nosotros podamos servirle y Él manifestar su poder a través de nosotros. Pero no llenes tanto tu mochila, que cuando tengas que correr la carrera del servicio cristiano, cuando tengas que correr la carrera que nos es propuesta por delante, no puedes. Porque vas tan pesado, la tienes llena de tantas cosas, que lo que es importante, lo que de verdad deberías llevar en la mochila, te lo has dejado fuera. Que nos sirva este ejemplo de David y Goliat, de ver cómo David va abandonando una cosa y otra y otra y otra, hasta tener sus manos vacías, y se enfrenta cara a cara al filisteo, solamente con lo que Dios le había dado, para que en nuestra vida nosotros también sepamos discernir sabiamente, sepamos apartar, sepamos seleccionar aquellas cosas que sabemos que van a traer gloria a Dios, sepamos quitar de en medio los pecados, sepamos quitar de en medio nuestras cargas, sepamos dejar en el Señor nuestras preocupaciones para poder servirle, lo digo una vez más y termino, con las manos vacías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que sigas teniendo paciencia con nosotros. Y particularmente yo te pido perdón por llenar mi vida de cosas que al final no sirven para tu servicio. Oh Señor, dame sabiduría, danos sabiduría. Tú prometes que das sabiduría abundantemente y sin reproche a todo aquel que la pide. Y te ruego, Señor, que nos des sabiduría para discernir, para priorizar, porque todas estas cosas que tantas veces hacemos en nuestra vida, cuando lleguemos al cielo, ¿de qué servirán? Pero, Señor, ayúdanos. Danos sabiduría para hacer las cosas correctamente, para correr la carrera con el menos peso posible y para servirte con todas nuestras fuerzas, para que tu poder se manifieste a través de nosotros. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén.